Muchas gracias, Emma, por la introducción y muchas gracias en general a la Academia Joven de España por ofrecernos la oportunidad de participar y mediar un poco esta mesa redonda. Como bien ha dicho Emma, nosotros, Juan y yo, estamos aquí porque este año hemos participado en el programa de mentoraje, que es un programa que intentamos conectar personas en los primeros estadios de la carrera con miembros de la Academia, con el objetivo de compartir ideas del mundo de la investigación y la ciencia y tener una perspectiva más amplia del mundo de la ciencia en general, que es un poco lo que venimos haciendo a lo largo del día de hoy aquí y que intentaremos llevar un poco más allá en esta mesa redonda, ¿no, Juan? Sí, sin duda, Clara. Y bueno, para ir abriendo esta mesa redonda, nos gustaría comenzar con un tema de actualidad, que es, por supuesto, como muchos imaginaréis, la inteligencia artificial, ¿no? Que además entendemos que es un tema transversal desde el cual luego esperamos tocar diversos ámbitos que se han ido tratando a lo largo del día de hoy, ¿no? Y entonces, una de las principales características que tiene la inteligencia artificial, todos lo sabemos, se ha mencionado, es la rapidez, ¿no?, con la que estos avances llegan a la sociedad, lo que en muchas ocasiones dificulta un poco que se haga un uso correcto o un uso adecuado, digamos, de este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, Ana, como experta en este tema, nos gustaría preguntarte, ¿crees que existe el riesgo de que cada vez más personas deleguen la toma de decisiones importantes en la inteligencia artificial? ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias de que esto ocurra? Sí, muchas gracias por la pregunta y la verdad que desde que yo empecé a estudiar inteligencia artificial pues nunca me hubiera imaginado que hubiera llegado a donde estamos hoy en día, ¿no? En que se toman muchas decisiones muy importantes, por ejemplo nos explicaban esta mañana, ¿no?, cómo se está implementando inteligencia artificial en las citas con los médicos, ¿no? Está esos modelos de lenguaje que nos resumen la conversación que hayamos tenido, ¿no? Entonces yo en mi investigación me centro básicamente en los riesgos y lo hago desde una base muy informada porque yo programo algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, para la charla de hoy pues me gustaría resaltar 3 puntos que para mí son los principales cuando hablamos de cuáles son las cosas negativas, ¿no?, de esta tecnología, porque pues hablamos mucho de lo que la inteligencia artificial nos puede ayudar, pero también tenemos que hablar de cómo nos puede poner pues más piedras en ese camino, ¿no? Entonces, el punto primero son los mitos. O sea, hay muchos mitos sobre esta tecnología. Y, por ejemplo, uno de los mitos que yo siempre explico a mis estudiantes en la Universidad de Oxford es que pensamos que la inteligencia artificial es como una calculadora, que nos va a dar el resultado perfecto, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial no es una calculadora, tiene errores. Y cuando utilizamos estos algoritmos tenemos que pensar que cuando nos sale la predicción algorítmica, esa predicción puede ser que sea errónea. La siguiente es que esta tecnología ha pasado de ser una tecnología a ser una ideología. Y esto lo vemos como en Estados Unidos hay las 5 magníficas, ¿no?, que se las llaman, que son estas empresas que hoy en día gobiernan esta tecnología. Y con esto me voy, por ejemplo, a que esta herramienta, esta tecnología, no es neutral, sino que tiene una carga epistemológica que, como ya nos han explicado en las charlas anteriores, pues viene de Bacon y cómo pues, que queríamos como, modelizar, ¿no?, toda la ciencia con esa carga epistemológica, ¿no? Y eso es lo que también tenemos que poner en cuestión cuando hablamos de esta tecnología. Y por último es que también se ha mencionado hoy y creo que es muy importante, tenemos que reforzar el pensamiento crítico. O sea, no creernos que todo eso que nos venden de la varita mágica de la inteligencia artificial nos va a mejorar la sociedad, todos los problemas y todo se va a acabar. Con la inteligencia artificial, no. Entonces necesitamos recuperar ese pensamiento crítico y creo que ahí las humanidades tienen un papel esencial. Y yo como matemática e informática siempre reitero que las humanidades tienen ahí un papel esencial y tenemos que dejar que las humanidades hagan utilizar las metodologías que ellas mismas utilizan, ¿no? Eso de, pues bueno, ahora utilizamos más metodologías cuantitativas porque tienen más poder que las cualitativas. No, las metodologías cualitativas también son muy importantes. ¿No? Por ejemplo, cuando auditamos algoritmos, podemos auditar un algoritmo con una base técnica, pero también podemos auditar un algoritmo con entrevistas. Así que, bueno, esos son los 3 puntos que me gustaría resaltar con esa pregunta. Muchas gracias, Ana.
muy interesante, la verdad, algunos puntos que has dado. Y además es evidente que a día de hoy la inteligencia artificial tiene una aplicación prácticamente en todos los campos de la ciencia, de la vida. Y nos gustaría saber ahora un poco qué reto supone esta herramienta en las áreas de las que los otros expertos de esta mesa, en vuestras áreas. Queríamos plantearte ahora a ti, Pablo, en primer lugar, siendo ahora unas fechas muy marcadas como Navidades o justamente ahora el Black Friday, donde se fomenta mucho el consumo, ¿cómo crees tú, Pablo, que podemos hacer que este consumo sea más responsable, sostenible y de proximidad? Y si crees que la inteligencia artificial podría ayudarnos en estas prácticas. Vaya pregunta, me pones aquí a luchar contra el Black Friday, por Dios, tengo todo mi equipo de investigación como loco comprando ahí ratones y monitores, me los tengo aquí en el WhatsApp ahora mismo. En fin. Bueno, en el área que yo más conozco, que son las humanidades medioambientales, que un poco es a las que se estaba refiriendo Ana, ¿no? Antropología también y historia cultural y demás, la inteligencia artificial va a causar un desastre. Ya lo está causando. El 95% de los TFGs y TFM son creados por ChatGPT. Entonces, el reto que tenemos nosotros, en particular, yo creo que es exigir ya a los estudiantes y a la hora de producir conocimiento, generar datos primarios. No hacer reflexiones, que era un ámbito de las humanidades muy importante, ¿no? Pero es que ahora mismo ChatGPT hace reflexiones mucho mejores que cualquiera de las que yo vea en un TFG o incluso en postdocs, a nivel de reflexión puramente teórica sobre un tema, porque controla toda la literatura. Entonces, le preguntas, pues yo qué sé, dime las tribus del mundo en las que el incesto es una práctica prohibida. Pues ningún estudiante de antropología, doctor, postdoc, te lo va a responder, ChatGPT sí, ¿no? Y te hace un ensayo. Entonces, ahora lo que vamos a privilegiar es la recopilación de datos primarios, por lo menos yo en mi grupo, va a ser todo enfocado a datos primarios, etnografía, tribus. O sea, voy a mandar a la gente otra vez a hablar con las personas, y hoy creo que lo que nos ha quedado un poco en conclusión, creo que el discurso de Javier debería haber abierto la jornada prácticamente, es este tema de que tenemos que ser más interdisciplinares, ¿no? Por un lado tenemos a los americanos y a los chinos que ya se han comido a Europa en la tecnología puntera top, ¿no? Entonces ahora lo que éramos buenos los europeos era entre todos generar una sinergia por la cual tanto los productos agroalimentarios y el patrimonio cultural, que es lo que nos hace únicos y por lo que todo el mundo nos ve como únicos, es que tenemos más patrimonio de la humanidad que el resto de continentes juntos, tenemos una cantidad de alimentos únicos, etcétera, y los estamos perdiendo, ¿no? Entonces, en el Black Friday y todo este tipo de movimientos lo que vienen es a romper nuestras redes de consumo tradicionales. Y en este sentido, lo importante sería que hubiese inteligencias artificiales públicas funcionales. Y eso no está pasando. Incluso CSIC ya ha suscrito un acuerdo con Copilot. Yo estoy totalmente en contra. Por lo cual todo el CSIC, tenemos los datos en Copilot de Microsoft, etc. Y si, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo que se me acaba de venir a la cabeza, ¿no? Yo ahora estoy trabajando en un proyecto de comedores escolares en Canarias, y tienen un problema porque son incapaces de coordinarse los productos que tienen los campesinos versus lo que necesita un colegio para dar de comer a 1000 niños hoy, ¿no? Con una inteligencia artificial programada en la que los campesinos simplemente arrastren 5 kilos de zanahoria, no sé qué, y vaya un sistema en el que un colegio pueda demandar eso y que un transportista lo lleve directamente, se solucionaría todo un problema de contratas, licitaciones, subcontratas. Es decir, tenemos potencial de, incluyendo, por ejemplo, variables de variedades autóctonas, esto es local, esto es de proximidad, esto tiene tanta huella de carbono, esto en Canarias es súper importante, ¿no? En Madeira, en Azores, en otras islas, el tema de la soberanía alimentaria y el tema de proteger nuestras tradiciones. Es decir, nadie lo va a saber aquí, ¿no? Pero en Canarias hay un vino, por ejemplo, que se llama vino de tea, que está en riesgo de desaparición por el cambio climático. Bueno, si lo tuvieran los franceses o los americanos, eso lo teníamos, vamos, en el Black Friday de oferta aquí en Amazon, por envío directo, o sea, ¿sabes? Eso es lo que nos ha fallado. Estamos intentando competir en una liga en la que ya nos han ganado el partido antes de empezarlo, y en cambio estamos dejando perder lo que realmente nos diferencia, incluso lo que nos ven como diferente, ¿no? Así que a nivel de consumo es eso. Habría que trabajar por inteligencias artificiales públicas con criterios, incluso en las licitaciones públicas,
que tengan criterios de patrimonio cultural, de preservación de redes locales, etc. Eso lo veo complicado por la propia visión de nuestras instituciones públicas, empezando por el CSIC, que tiene un centro de computación, que creo que Ana conoce, y que no hemos sido capaces, después de años de proyectos fallidos y tal, de dotarnos de nuestras propias herramientas, ¿no? Solo para un organismo de 10.000 personas que somos. ¿Cómo lo vamos a entonces hacer a nivel nacional, ¿no? Es una pérdida de soberanía, de tradición y de todo, que para mí es un reto que, bueno, los que controláis este tema podréis decir más que yo, ¿no? Pero a mí me parece brutal. Gracias. Es cierto que ahora va a ser un reto, ¿no?, lidiar con la inteligencia artificial en todas las áreas, en todos los ámbitos. Y es cierto también que la inteligencia artificial en algunos puntos nos puede perjudicar mucho, nos está perjudicando mucho, pero yo creo que uno de los campos que sin duda se va a beneficiar y se está beneficiando ya de la inteligencia artificial es el campo de la medicina y de la investigación sanitaria, por ejemplo, en el análisis de imágenes médicas o en la mejora de los diagnósticos, ese tipo de cosas que también hemos comentado en el día de hoy. Entonces, Cintia, esta pregunta es para ti. ¿Podrías darnos algunos ejemplos donde el uso de la inteligencia artificial en este campo haya supuesto un avance significativo? Pues sí, sobre todo puede significar no muchos avances, pero también hay cierto miedo por los pacientes de que diga, ahora que me va, en vez de verme un médico, me va a diagnosticar una enfermedad una máquina o algo. Entonces también un poco acercar y explicar que realmente la inteligencia artificial aplicada a biomedicina, lo acabas de comentar, pues grandes análisis pues, de datos, de radiografías, como que integrar todos esos datos, también lo comentaron esta mañana Raquel o Dolores, al final como que se puede beneficiar pues el paciente como suplemento, no eliminando pues el papel del médico de esa herramienta, sino como suplemento a unos diagnósticos y sobre todo en la aceleración de un diagnóstico, en una precisión más detallada de cómo pueden ser las enfermedades. No hay dos pacientes iguales, también lo comentaban hoy, aunque tengan el mismo peso, aunque tengan la misma analítica, hay algún factor que los diferencia, ¿no? Y eso la inteligencia artificial nos puede dar también esa clave de esa mayor rapidez en esos diagnósticos. Entonces sí que de momento sí que es algo complementario, ¿no?, a la atención médica, pero sí que puede ser bastante beneficioso para el ámbito de la salud. Sin duda, Cintia, muchas gracias. Estamos muy de acuerdo. Creo que todos aquí estamos de acuerdo en la cantidad de beneficios, ¿no?, en este campo en concreto y en otros campos que la inteligencia artificial nos va a traer, ¿no? Lo que pasa es que siendo también un poco críticos, todos sabemos que comporta una serie de retos, como hemos comentado, más en el ámbito social, pero también trae otro serio, en este caso en el ámbito de la sostenibilidad, ¿no? Tengo, por ejemplo, aquí un dato, que es que un centro de computación de gran tamaño puede llegar a consumir hasta 2,1 millones de litros de agua al día, que es el agua que actualmente consumen de media unas 16.000 personas a una ciudad pequeña, digamos, ¿no? Entonces, Rubén, sabemos que trabajas en el diseño y en la búsqueda de nuevos materiales para el desarrollo sostenible de tecnología. Entonces, la pregunta, si me apura y me lo permite, es casi obligada, ¿no? ¿Consideras que la inteligencia artificial es un desarrollo sostenible de la tecnología? A ver, como bien has mencionado, la inteligencia artificial al final es una herramienta, ¿no? Y toda herramienta necesita una puesta en punto y necesita un uso. Y cuando pienso en una herramienta, pienso en un RMN, por ejemplo, en química, que está funcionando 24/7, consume una gran cantidad de helio, nitrógeno, y el helio no es un material sostenible. Es decir, nos han comentado hoy que una vez que tú entrenas ese algoritmo, cuesta esa energía. Una vez que el algoritmo está entrenado, es un clic y no gasta energía. Y ahí tengo que decir, sí, es cierto. O sea, tendríamos que aprender a utilizar algoritmos que sean mucho más rápidos, más energéticamente más eficientes a la hora de entrenarse, pero también tenemos que ser conscientes que generamos más datos, que damos más datos al sistema, vuelve otra vez a entrenarse. Entonces, ¿te diría que es una herramienta hoy en día sostenible? No, como tampoco lo es el RMN. ¿El RMN nos ha permitido avanzar? Yo te diría, sí. La inteligencia artificial nos permite avanzar mucho. Yo soy capaz ahora de empezar a ser muy crítico, y a mis estudiantes se lo digo muchas veces, digo, vale, vamos a diseñar un material nuevo y como químico yo puedo pensar en una reacción, en SN2, cojo esto, cojo un pH, cojo etcétera, pero ahora empiezo a pensar cuánto agua consumo, cuál es mi impronta de CO2, de mi impronta energética, mi impronta de agua. Ese material que quiero diseñar, hipotéticamente, tendría una impronta positiva, negativa o neutral. Ese laboratorio que tengo lo puedo mejorar con un robot para poder hacerlo más sostenible.
Esas son cosas que nosotros podemos preguntarle a la IA, nos está ayudando muchísimo a predecir, es una palabra que hemos utilizado todos aquí mucho, predecir, predecir, predecir. Lo que no me va a permitir va a ser razonar. Y me va a decir, ese material es positivo o negativo, pero no va a decir cómo puedo hacerlo mejor. Eso es digamos, nuestra educación. Tenemos que educar a nuestros estudiantes a decir, mirad, esto te ayuda a predecir, pero no te ayuda a razonar completamente, a buscar una solución al problema. Eso todavía nosotros tenemos que hacerlo. Y a mis estudiantes siempre les digo una cosa, preguntarle al ChatGPT por qué una proteína de una secuencia de aminoácidos determinada se hace una estructura en 3D y hace el folding, o sea, la estructura que tiene. Y el ChatGPT te va a decir, el premio Nobel de este año es por las estructuras de proteínas. Claro, yo le meto una secuencia, el AlphaFold me saca una estructura de proteína maravillosa, tipo barril, tipo alfa. Pero no, te digo que le preguntes cómo ocurre. Y el ChatGPT te responde, eso no se puede saber. O sea, ella misma te dice que no lo sabe. Y es que nosotros todavía no lo sabemos. Es un paradigma que tenemos ahí, que no sabemos cómo las proteínas hacen esa estructura de forma autoensamblaje, le llamamos nosotros, quiere decir, soy ignorante y no sé cómo se autofunciona. Y eso es lo que la inteligencia artificial te va a ayudar a desarrollar materiales, a predecirlos. Nos va a ayudar a pensar, a introducir nuevos parámetros que somos incapaces de razonar hoy en día, y eso es la educación que tenemos que darle a la gente para buscar sostenibilidad, al final. Pero es una herramienta más. Completamente de acuerdo, la verdad. Creo que esa es la dirección en la que tenemos que ir, que al final enlaza un poco con el principio de esta charla, ¿no? Cómo aprender a hacer un uso correcto y un uso adecuado de este tipo de herramientas que están entrando, ¿no? Entonces, muchas gracias, Rubén, por tu respuesta. Y ahora, bueno, para continuar con la mesa redonda, nos gustaría también tocar otros temas y hablar en esta ocasión sobre alimentación y hábitos de vida saludable, ¿no? Y es evidente que una parte, todos lo sabemos, que una parte importante de nuestra cultura de un lugar es la gastronomía, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, la famosa dieta mediterránea, que hoy la doctora Dolors Corella ha mencionado en su charla, ¿no? Sin embargo, actualmente estamos avanzando hacia un modelo en el que en los supermercados encontramos siempre todo tipo de productos de casi cualquier parte del mundo y además todo el año, que es otro punto también interesante, ¿no? Entonces esta pregunta va un poco para Cintia y para Pablo, para ambos, cómo queréis repartirosla, ¿vale? ¿Cómo pensáis que influye el lugar en el que vivimos hoy en día y por ende la cultura con nuestros hábitos de alimentación y qué papel juega la globalización en todo este contexto? Mira, pues yo aprovecho porque quería comentar sobre algo que dijo Cintia, ¿no? Que yo creo que también estamos hablando de la inteligencia artificial en general, ¿no? Y nosotros que trabajamos con comunidades digitales de salud o del health space, que dicen los americanos, ¿no? Tú puedes entrenar un GPT con un friki alternativo y tienes Keto GPT, Repeat GPT, o sea, tienes como un montón de modelos entrenados en grupos dietéticos y de salud totalmente frikis y alternativos. Y también te hacen una predicción totalmente alternativa, pero que parece basada en la evidencia, y también te da la inteligencia artificial, ¿no? Y luego, por el otro lado, tienes mucha gente que se autodiagnostica, que también esto es un fenómeno muy chungo, ¿no? O sea, que cuando hablamos de inteligencia artificial, siempre como que la vemos desde nuestro punto de vista racional, pero hay otros muchos usos que se están haciendo y van a surgir comunidades de inteligencia artificial que entrenan otras cosas, ¿no? Para otros fines, ¿no? Y yo creo que eso va a ser un campo a investigar en el futuro. Y luego, sobre lo que estabas diciendo... ahora mismo, creo que la conclusión un poco que tú has llegado, yo he llegado a que mis alumnos tienen que tomar datos primarios y tú has llegado al punto de que hay que razonar, ¿no? Yo creo que lo que es una cosa que a mí también me está pasando, ¿no? Es como que un montón de empleos en ciencia intermedios van a desaparecer y vamos a ir como a una ciencia muy top, ¿no? Como a la gente como que está pensando cosas, imaginando, prediciendo, experimentando, como a un nivel muy de prototipo prácticamente, ¿no? Y luego, pues, gente que va a recopilar datos primarios y por el medio vas a tener casi inteligencias artificiales que trabajan contigo, ¿no? Yo es como lo visualizo en 10 años. Realmente un montón de trabajos intermedios que teníamos en ciencias sociales, humanidades, técnicos, de recopilación de datos históricos, ir a archivos, ya se ha acabado prácticamente, ¿no? O sea, un montón de cosas que van a desaparecer. Y sobre el tema de la alimentación, a ver, nosotros nos dedicamos a esto y está habiendo unos cambios brutales. Es muy difícil en un mundo de influencers, dominado por influencers mayoritariamente americanos, transmitir un mensaje de alimentación saludable de arriba a abajo, además, cuando realmente no...
un influencer no se puede convertir en influencer abogando por come sano, ¿sabes? Tú para ser influencer y tener 20 millones de seguidores tienes que abogar por algo, ¿sabes? O ayuno intermitente super heavy, paleo, low carb. O tienes que ser, pues, bioenergético, no sé qué, de la comunidad no sé cuánto, ¿no? Y en ese contexto es muy difícil dar un mensaje, ¿no? Y sobre todo lo que decía Javier a mí me ha parecido muy importante, que no tenemos que comunicar la ciencia y no tenemos que seguir insistiendo. Llevamos 85 campañas ya de qué comer sano, la dieta mediterránea, se hizo el Predimed. Quiero decir, y todo eso está desapareciendo, ¿no? Es decir, debemos hacer una reflexión de cómo lanzamos esos mensajes. Yo aquí quería contar una anécdota que no tiene nada que ver con la alimentación, pero que explica este fenómeno, ¿no? En Canarias tenemos episodios de calima súper potentes, en los que se cierra todo. Se prohibirá el trabajo, las clases y tal, es como un día libre. Y tenemos un laboratorio de calidad del aire muy fuerte ahí en el IPNA, y hablaba con el chico de calidad del aire, el que lo lleva, el científico, el día después del cierre con calima y tal, y me dice, joder, ¿sabes lo que ha pasado ayer? Que decretamos el cierre de toda Canarias por calima. Que 1/3 de la población salió a correr, aprovechó para hacer deporte. ¿Qué estamos haciendo mal? Necesitamos a los de sociales, ¿sabes? Y claro, el mensaje que ellos tienen internalizado es que hay que hacer deporte, vida sana, pero como en su vida cotidiana no lo pueden hacer, aprovechan el día de la calima para chuparse 18.000 kilos de PP10, de este hipercancerígeno, ¿no? Entonces, bueno, eso, con la alimentación está pasando algo bastante parecido. Es decir, tenemos un montón de información, tenemos la medicina de precisión y demás, pero estamos perdiendo lo básico, que es que si comiéramos como nuestros abuelos, el 98% de las enfermedades metabólicas desaparecería. Si la calidad de los alimentos y la frescura fueran de la calidad de hace 60 años, otro tanto por ciento de problemas desaparecería. Y nosotros es un poco lo que promovemos, ¿no? Cosas sencillas, promover prácticas en lugar de valores, es decir, no dar información ni comunicar, sino promover prácticas. Nosotros, por ejemplo, estamos intentando cambiar las licitaciones de los comedores escolares de España y de Canarias con un proyecto de comedores para que 1 millón de niños al día cambien las prácticas de cómo hacen las cosas. Es decir, no darles la chapa, porque los niños no funcionan así. Tú le puedes decir a tu hijo 60 veces que no coma chuches, pero es que las chuches están buenas, están diseñadas por unos ingenieros súper buenos que ganan mucha pasta por diseñar esa chuche y el plátano no, ¿no? Entonces, es un tema de prácticas. Generar costumbres, dinámicas, que en los comedores escolares se quiten los fritos, que se quiten las máquinas de refrescos. Es un tema de prácticas, ¿no? Sabemos que hay un montón de disruptores endocrinos que provocan diabetes, ¿no? Pues, en vez de buscar el gen de la diabetes, ¿no? Igual tenemos que directamente eliminar de la cadena de producción industrial este tipo de disruptores que generan este tipo de problemas y lo evitamos de base, ¿no? Nosotros desde nuestro grupo trabajamos desde esa visión, ¿no? Desde abajo arriba, y viendo cómo la gente enfoca los problemas para después ir al otro lado, digamos, a vuestro lado, al laboratorio, a responder preguntas que nosotros nos hacemos, ¿no? Sí, un poco en línea con lo que comentaba él, ese aumento de información de esas dietas. Antes teníamos pues la dieta de la alcachofa, esas dietas que iban milagro, que iban surgiendo, pero ahora cada vez hay más. Entonces tenemos una sobreinformación y es difícil también saber pues cuál es la verdadera, cuál es la que te va a funcionar o la que no. Y acabas de dar la clave, que es la del tiempo. O sea, muchas veces el problema que hay con la alimentación es que por falta de tiempo pues acabamos pues utilizando pues esa alimentación menos saludable, esos ultraprocesados que también están un poco, como comentaban a la mañana, en el ojo de mira de que pueden provocar ya no solo obesidad, sino otras enfermedades cardiovasculares, porque recurrimos pues por falta de tiempo pues a esos alimentos menos saludables, pero quizás más apetitosos, más gustosos y que se pueden preparar de manera más rápida, ¿no? Y sí que hay muchas campañas de la dieta mediterránea. Bueno, yo voy a tirar un poco también hacia mi tierra y también defender la dieta atlántica, que también pues tiene pues bastantes propiedades y son muy saludables, ¿no? Y cardiovasculares, pero también por mucho que intentamos vender ese comercio de proximidad, es más fácil y sobre todo otra vez por esa falta de tiempo pues voy al súper y ahí aprovecho y hago la compra en vez de irme al supermercado de barrio o a la pescadería, a la frutería del barrio, que realmente vas a tener pues esa alimentación, ¿no? También esos alimentos de barrio pues que van a ser pues más saludables, ¿no? Entonces al final eso convierte que estemos en un momento en el que están creciendo más estas enfermedades metabólicas. Comentabas también el tema de los niños. Al final el problema que tenemos es que cada vez está creciendo más pues esa obesidad infantil
Y esto va a desencadenar en que esos niños, si no le ponemos remedio, se vaya a convertir en la edad adulta en un adulto con obesidad, y ya no solo va a ser esa enfermedad, sino las otras patologías que van a ir asociadas. Y totalmente de acuerdo con el tema del ejercicio, esa falta de tiempo. Pues mira, en esos días de calima justo sacan tiempo, ¿no?, para hacer ejercicio físico. Entonces, al final es como que es la suma de todo y hace pues que tengamos pues ahora mismo este problema, ¿no?, esta crisis, esta otra pandemia también, como comentaban a la mañana, de la obesidad. Y yo quería comentar también, conectando con el tema de las tarifas de Trump, ¿no?, y la respuesta de la Unión Europea, ha sido la de buscar nuevos mercados. El mercado más cercano, más grande, y en el que España además tiene un papel directo, es Mercosur, ¿no? ¿Qué pasa con Mercosur? ¿En qué se basa el acuerdo? Si alguien lo ha leído, es vender coches alemanes que nos están vendiendo a cambio de que entre toda la carne de Brasil, Argentina y tal, que hay diversas, y productos de soja y tal, que no cumplen con los criterios ni estándares de pesticidas y de otros múltiples problemas, bueno, cuestiones fitosanitarias, ¿no?, que no vamos a entrar. Entonces, por lo que preguntabas de globalización versus local, ¿no?, al final todo depende de quién gobierna esos intereses, ¿no? Al final, el 90% de acuerdos comerciales de los países ricos suelen estar dominados por intereses industriales o del sector terciario para vender productos manufacturados a cambio de que entren productos agrícolas baratos. Esto ha sido así desde el origen del capitalismo, siempre ha sido esta tendencia, ¿no? Y en Europa lo vamos a pagar bien pagado. O sea, y Estados Unidos, cuando hizo el tratado, intentó hacer el Tratado de Libre Comercio con Europa, lo que intentaba también era poder meter pues, todos los productos agroalimentarios, el maíz transgénico, las carnes pasadas por esto, por aquello, ¿no? Incluso, por ejemplo, el vino, que es un sector que yo conozco muy bien, en Estados Unidos se permiten 200 aditivos en el vino, no etiquetados, mientras que en Europa solo son 60, ¿no? Entonces, bueno, en todo este tema de la globalización hay ganadores y perdedores, y mucha gente que podemos ver como votantes de soluciones radicales a extrema derecha, a extrema izquierda, podemos llamarle así, ven en Trump, por ejemplo, una solución o alguien que da voz a esos problemas que los partidos tradicionales y los científicos no les dan, ¿no? No es que sean gente ignorante, no es que sean gente que... es que no están encontrando soluciones o una persona que dé voz a sus preocupaciones, ¿no? Y esto, bueno, ya todas las encuestas sociológicas lo están demostrando. El populismo rural, por ejemplo, en zonas rurales, que yo también lo trabajo, deriva muchísimo de que los campesinos en zonas rurales en Europa están viendo cómo se les desposee, cómo entra maíz, pues ahora sí entra todo el maíz y los cereales de Sudamérica, del Mercosur, baratos. Toda la industria cerealera de Europa se va al carajo, nadie lo está comentando, ¿no? Por eso los franceses, que son los que siempre han defendido mucho más los productos agrícolas, las denominaciones de origen y el campo, son los que no quieren firmar el tratado con Mercosur, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cuestiones, al final, todo lo que hemos hablado aquí se enlaza y todo está conectado. Totalmente. Bueno, de hecho, es que ya habéis respondido también a la siguiente pregunta que os íbamos a hacer, porque era justamente eso de influencers y bulos, o sea, esto que nos venden ahora de es que si no nos comemos todas las mañanas un kiwi con 3 bayitas de azaí, no estamos lo suficientemente sanos, cuando quizá la naranja de la huerta de al lado de casa tiene las mismas propiedades o propiedades similares y son igualmente beneficiosas, pero esta falsa creencia de que lo exótico y externo es mejor que lo local. Así que generalmente la pregunta era un poco cómo podíamos lidiar con esa falsa información, esos bulos o sí, esas pseudociencias, ¿no?, que nos venden, sobre todo en nutrición, por redes sociales. Si ahora queréis aportar algo más, perfecto, abierto. Pero bueno, si no, cambiando un poquito de tema, porque nos vamos acercando al final, queríamos hablar ahora un poco sobre gestión del territorio, cambio climático, y obviamente también lo hemos hablado el día de hoy, que es una evidencia científica, que ya estamos sufriendo las consecuencias del cambio climático y todos hemos sido testigos de algunas catástrofes naturales en nuestro país, como los incendios, la Dana y etcétera. Entonces, bueno, un poco Rubén, también Ana, nos gustaría preguntaros en cuanto a retos tecnológicos, tanto a nivel como industrial o aplicado como inteligencia artificial, ¿cuál consideraríais que debería ser la prioridad para hacer frente a estas crisis? Ya no solo para hacer frente, sino una
frase que ha dicho Juan Olcina esta mañana, que es que no tenemos como que hacer frente a las catástrofes, sino convivir con ellas, porque son, o sea, existen y van a pasar, no podemos frenarlas. Entonces, un poco, ¿cuáles creéis que serían las prioridades tecnológicas para esto? Lidiar con estas catástrofes. Es que es una pregunta un poco... o sea, yo lo que diría desde mi perspectiva como experta en inteligencia artificial es otra vez, me vuelvo a lo que he dicho al principio sobre los mitos, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, una de las ponentes nos ha estado explicando cómo podemos utilizar algoritmos de inteligencia artificial para mejorar la movilidad, ¿no? Pero a lo mejor si bajamos el precio del transporte público, ponemos más frecuencias... como tener una perspectiva crítica en la financiación de proyectos, que a lo mejor si esa financiación la destinamos como a mejorar problemas estructurales como es la movilidad urbana y el transporte público, pues a lo mejor no hace falta que entrenemos esos algoritmos, ¿no? Y me voy pues un poquito más allá con todo como el hype, ¿no?, que decimos en inglés de la inteligencia artificial, la construcción de centros de datos, que cada vez, bueno, estamos viendo que está habiendo también un boom de construcción de centros de datos y eso supone muchos retos porque cuando tenemos economistas que son muy críticos, ¿no?, con el tema del crecimiento y nos están diciendo ya que tenemos que decrecer, pero decrecer no significa que aquí volvamos a las cuevas, sino que significa tener pues, un poco lo que hablábamos antes, ¿no?, de en vez de irte a comprar al supermercado, pues te vas a comprar a la tienda local, que así también ayudas pues, a la economía pues, familiar y pues, de tu zona, ¿no? Entonces, con toda esa ola de globalización, yo reitero lo que ya han dicho las demás aquí, que es hay que volverse como a lo pequeño y esa chuche que para mí, ¿no?, los niños ven, le decía Pablo, ¿no?, los niños con las chuches, yo lo veo con los adultos con la inteligencia artificial, porque para los adultos utilizamos la inteligencia artificial como chuches, porque como no tenemos tiempo, pues todo lo hacemos con inteligencia artificial. Queremos escribir un correo, inteligencia artificial. Y pues a lo mejor destinar más tiempo a la calidad de las relaciones sociales y pues a lo mejor no utilizan inteligencia artificial para escribir un correo y escribirlo nosotros porque es que la cantidad de... O sea, cada 10 preguntas que le haces a ChatGPT es una botella de agua. Entonces, hablando de, por ejemplo, en España, la escasez de agua que tenemos, pues tener también esa conciencia. Así que yo le dejaría con volver a lo pequeño y a lo local. A lo mejor yo lo voy a resumir muy fácil. Educar. Sencillamente educar. Muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque ahora mismo, por ejemplo, uno de los retos que nos planteamos, o que me han planteado a mí, el presidente de la universidad, es decir, tenemos que pensar en los próximos 20 años. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a robotizar laboratorios? Como estás planteando, que es una cuestión que de hecho se está haciendo ahora mismo, se está empezando a robotizar para tener manos en el laboratorio que trabajen y menos estudiantes de doctorado que generan más errores. Eso, en mi opinión, es un error, pero bueno. Pero es una forma de adquirir datos muy básicos, de empezar a utilizarlos, pero para eso entonces tienes que educar al estudiante a saber utilizar la inteligencia artificial, el KI, que me sale en alemán, para poder entonces decirle al estudiante, utilízalo bien, aprende a hacerle las preguntas, coge los datos, interpreta lo que te sale de esos resultados, vuelve a razonar sobre ello, vuelve a preguntar sobre ello y vuelve a retroalimentar el sistema. Así que, al final, la chuchería es mala, por supuesto que es mala, pero mi hijo se la come. Y no puedo evitar que se vaya un cumpleaños y que se coma una chuchería. Y que me venga con una bolsa metida, escondida en la bolsita y luego me la saque por la noche y yo digas clic, 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 clic y se la esté comiendo. Y lo sabes. Todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Sí. Porque Cuanto todos... más prohíbas, más va a querer, ¿no? Todos lo hemos hecho. Y en el fondo tú te comes también un trozo de chocolate que sabes que, pues que no, que para qué, pero tú te lo comes porque está ahí. Es decir, educar es una cosa muy incongruente del ser humano y necesitamos educarnos en ello. La IA es una herramienta que acaba de aparecer. Tú me dices, tecnológicamente, en mi opinión, yo siempre digo que llevamos una etapa tecnológicamente de sequía, es decir, estamos con unas tecnologías que mejoramos, pero necesitamos una nueva fuente energética, necesitamos nuevos materiales para esa fuente energética, le puedes llamar la fusión, le puedes llamar otro material. La IA es una herramienta que nos va a permitir ahora recopilar más datos, crecer, razonar. Tenemos que implementarla en nuestro día a día, en nuestra tecnología también, saber conectarla. Estamos gastando mucha energía sin saberlo
en esta habitación, por ejemplo, gastamos y malgastamos energía, cómo la podemos aprovechar. Esas son las cosas que ahora mismo tendríamos que conectar los nodos. En esa dirección. Completamente de acuerdo, Rubén. Además, hago hincapié en el tema de la educación, que creo que desde luego mirando al futuro es donde hay que poner también la mirada, ¿no?